El tema anterior fue un poco impreciso. Acuérdense que habíamos comentado que eran redondeo y uso de cifras significativas. El tema que vimos al pasado fue el redondeo. Ahora vamos a ver las reglas de las cifras significativas y vamos a ver qué son, en este caso, las cifras significativas. Dice, las cifras significativas son aquellas que se obtienen de la graduación y exactitud del instrumento que se usó en la medición. Para una regla de graduación en centímetros y milímetros se puede expresar un resultado que indique hasta los milímetros. Sin embargo, con instrumentos más precisos se pueden aproximar más a la medición. Es común expresar las mediciones en notación decimal. Por ello, a partir de la estructura de estos números, se definen las reglas para las cifras significativas. Primera regla. Los dígitos diferentes de 0 son cifras significativas. No se nos olvide. Regla 1. Los dígitos diferentes de 0, todos, son cifras significativas. Número 2. Los ceros entre dígitos diferentes de 0 también son cifras significativas. 3. Los ceros escritos a la izquierda del primer dígito diferente de 0 no son cifras significativas, como 0,7. Cuarta regla. Los ceros escritos a la derecha de las cifras decimales son cifras significativas. Ahí tenemos las 4 reglas para las reglas de cifras significativas. Vamos a ejemplificar cada una de las reglas. Ejemplo número 1. Dice, se pesó un pedazo de alambre en una balanza digital y se obtuvo una masa de 0,01.05 gramos. ¿Cuántas cifras significativas tiene este valor? Con las reglas que ya di. 0,1.05 gramos. Paso 1. Se cuenta de izquierda a derecha desde el primer número diferente de 0 antes del punto decimal hasta la última cifra. Entonces, vamos a contar ahí los números diferentes de 0. ¿Sí? El 1, el 0 porque va entre dos números diferentes de 0 y el 5. Entonces tenemos 3 cifras. El 1 después del punto del 0 y el 5. Acordémonos que no estoy tomando el primer número que es 0, 1 punto. El 0 que está antes del 1 no es cifra significativa. Paso 2. El número de dígitos es el número de cifras significativas. El número 01.05 tiene solo 3 cifras significativas. El 1, el 0 que va entre números diferentes de 0 y el 5. Ya tenemos ahí el primer ejemplo de cifras significativas. Ejemplo 2. Se pesó polvo de gis en una balanza analítica y se obtuvo un valor de 8.3604 gramos. Repito. Se pesó polvo de gis en una balanza analítica y se obtuvo un valor de 8.3604 gramos. ¿Cuántas cifras significativas tiene este valor? Lo vuelvo a repetir. 8.3604. Entonces, vamos a ver ahí el paso número 1. Contar todos los dígitos de izquierda a derecha diferentes de 0 antes del punto decimal y todos aquellos números después del punto decimal. Entonces contamos que todos son el 8, cifra significativa, el 3, el 6, el 0 es cifra significativa porque va entre el 6 y el 4. Entonces nos queda 8.3604, 5 cifras significativas todas. Porque todo el 8, el 3, el 6 y el 4 son diferentes de 0.
Y los que estén entre números diferentes de 0 también. El 0 que vaya entre números diferentes de 0 también se cuentan. Entonces ahí son los 5. Paso 2. Al número total de dígitos del número se le resta el número de cifras no significativas. El número 8.3604 tiene 5 cifras significativas. ¿Por qué? Porque el número total de dígitos del número se le resta el número de las cifras no significativas. Como este no tiene cifras significativas, pues son los 5, quedan los 5. Ejemplo 3. El resultado de una operación matemática es de 0.001572 Repito, 0.001572 y 0. Lo voy a decir más despacito para que ustedes lo puedan anotar. 0. Va a haber 3 ceros, 0, 0, 0 y después 15.720. Entonces vemos que los primeros 4 ceros, 0.000, no están entre números diferentes a 0. Entonces esos 4 ceros no son cifras significativas. Entonces serían el 1, el 5, el 7, el 2 y el último 0. Entonces serían 5 cifras significativas. Y ahora vamos al paso 2. El número de dígitos señalados es el número de cifras significativas. El número 0.00015720 tiene 5 cifras significativas. Es importante recordar que las cifras significativas no son las mismas que las cifras decimales, aunque podrían coincidir en algunos casos. Según los criterios de redondeo, identificar las cifras significativas permiten expresar una medición en forma correcta. Con ello se obtiene información legible y precisa sobre las magnitudes de un objeto. Esas son las cifras significativas. Tomen un lápiz, vean, vuelvan a ver el video, pongan los números que dije despacito y vayan con una flechita viendo esta cifra significativa, esta también, esta también. Acuérdense que los ceros que van entre números diferentes a 0, como 1, 0, 6, el 0 se cuenta como cifra significativa. Si el número está después, al final, como aquí era 720, también es cifra significativa, porque no va otro número diferente de 0 después. ¿Verdad? Muy bien.